El típico libro de historia se ocupa principalmente de los acontecimientos de los últimos siglos y deja apenas unas pocas páginas reservadas a los pueblos que ocuparon el planeta antes de la aparición de Jesús. Incluso si incluimos los antiguos libros de historia, rara vez se profundiza en un tema que no esté relacionado con la trifecta de Egipto, Roma y Grecia. Por eso, es fácil tener la impresión de que con la excepción de esos tres, el mapa del mundo antiguo era un gran espacio en blanco. En realidad, nada podría estar más lejos de la verdad. Muchas culturas vibrantes y fascinantes de hecho existían en estas regiones que conocemos hoy en día. Es el momento de llenar los vacíos y hablar de las 10 civilizaciones antiguas que permanecen en el olvido. Hoy te presento 10 antiguas civilizaciones olvidadas. El reino de Aksum fue el hogar de un sinnúmero de leyendas. Ya sea como el hogar enigmático del Preste Juan, como el reino perdido de la reina de Saba, quien fue figura emblemática presente en los textos sagrados de la Biblia, el Corán y el Torá, o como el lugar de descanso final del Arca de la Alianza, baúl bíblico donde se habrían guardado las tablas de los 10 mandamientos y otros objetos sagrados. Aksum tuvo durante mucho tiempo la vanguardia del imaginario colectivo de Occidente. Después de todo, el reino etíope había existido realmente, y no siendo un mito o algo inventado, era una potencia comercial internacional. Gracias al acceso por el río Nilo, como por las rutas comerciales del Mar Rojo, Aksum floreció, y al comienzo de la Era Común, la mayoría de los pueblos etíopes estaban bajo el dominio de Aksum. El poder y la prosperidad de Aksum le permitieron expandirse hasta Arabia. En el siglo III de nuestra era, un filósofo persa escribió que Aksum era uno de los 4 grandes reinos del mundo, junto con Roma, China y Persia. Aksum adoptó el cristianismo no mucho tiempo después que el Imperio Romano y siguió prosperando durante la Edad Media. Si no fuera por el auge y la expansión del Islam, Aksum podría haber continuado hasta dominar África Oriental. Después de la conquista árabe del Mar Rojo, Aksum perdió ventaja comercial sobre todos sus vecinos. Pero la culpa de eso es enteramente del mismo reino de Aksum. Apenas unas décadas antes, el rey aksumita había dado asilo a los primeros seguidores de Mahoma, garantizando así la expansión de la religión que dominaría la región y en consecuencia dando lugar al declive del imperio Aksum. Conocido en el antiguo Egipto por su abundancia de oro y otros recursos naturales valiosos, la civilización de Kush o Kush fue conquistada y explotada por su vecino del norte durante casi medio milenio, aproximadamente entre el año 1500 y 1000 a.C. Pero los orígenes de Kush se extienden más profundamente en el pasado. Los artefactos de cerámica descubiertos en la región de su capital, Kerma, datan de alrededor de 8000 a.C. Se sabe que alrededor del 2400 a.C., Kush ya contaba con una sociedad urbana altamente estratificada y compleja, desarrollada sobre la base de su agricultura a gran escala. En el siglo IX a.C., la inestabilidad de Egipto permitió a los kushitas recuperar su independencia. Más que eso, en uno de los mayores reveses de la historia antigua, el hechizo se volvió contra el hechicero, y terminaron conquistando Egipto en el año 750 a.C. En el siglo siguiente, una serie de faraones kushitas comandaron un territorio que superaba en gran medida a sus predecesores egipcios. Fueron gobernantes de Kush quienes reactivaron la construcción de pirámides y monumentos, garantizando que estos se extendieran por toda la región. Historiadores más recientes llegaron a mencionar que incluso hubo un movimiento de renacimiento, al referirse al periodo Kush. Finalmente fueron expulsados de Egipto por una invasión asiria, que puso fin a los años de intercambio cultural entre los egipcios y los kushitas. Estos huyeron hacia el sur y se reasentaron en la región de Meroe, en el margen del sureste del río Nilo. En Meroe, los kushitas rompieron de una vez con la influencia egipcia y desarrollaron su propio estilo de escritura, que ahora se llama meroítico. Lo que aconteció a partir de ahí sigue siendo un misterio. Lo poco que sabemos después de la ruptura de los Kush con Egipto es que su último rey Kush murió en el año 300 a.C., luego de la caída de la civilización. Las razones exactas de su propósito siguen siendo un misterio para los historiadores.
El reino de Yam ciertamente existió como socio comercial y posible rival del imperio del antiguo Egipto, pero su ubicación exacta hasta nuestros días es un tema de gran discusión y las pistas de donde la civilización podría haberse desarrollado son casi tan difíciles de encontrar como las del mítico Atlantis. Basándose en las inscripciones funerarias de los egipcios, según el explorador Harkuf, parece que Yam era una tierra de incienso, ébano, pieles de leopardo, colmillos de elefante y boomerangs, nada muy concreto. A pesar de los relatos de Harkuf de viajes por la tierra con duración superior a 7 meses, los egiptólogos han considerado que la tierra de los boomerang no se localizaba fuera de un radio de apenas unos cientos de kilómetros del río Nilo. Imaginan que no había manera de que los antiguos egipcios pudieran haber cruzado la extensión del inhóspito desierto del Sahara, y por tanto una distancia relativamente pequeña era vista como un viaje casi sobrehumano. También hay alguna duda entre los especialistas acerca de que los egipcios de la época habrían encontrado si realmente lograron cruzar el Sahara y llegar a lo que hoy conocemos como el África subsahariana. Sin embargo, parece que hemos subestimado la capacidad de los antiguos comerciantes egipcios. Jeroglíficos recientemente descubiertos a más de 700 kilómetros al suroeste del Nilo confirman la existencia de comercio entre Egipto y Yam, mismos que apuntan a la ubicación de Yam a un punto en las tierras altas del norte del actual Chad. Sigue siendo desconcertante la forma en que los egipcios cruzaron cientos de kilómetros de desierto antes de la creación de la rueda y con solo burros como animales de carga, pero al menos su destino ya no está envuelto en la duda. Fueron a encontrarse con comerciantes de Yam. El imperio Xiongnu fue una confederación de pueblos nómadas que dominaron el norte de China desde el siglo III a.C. hasta el siglo I a.C. Imagina al ejército mongol de Genghis Khan pero un milenio antes y con carros. ¿Recuerdas esos carros que hicieron famosas las guerras de los romanos? Los asiáticos ya lo utilizaban desde hace un tiempo antes que Ben-Hur. Varias teorías fueron creadas para explicar el origen de los Xiongnu, aunque algunos estudiosos sostienen que el pueblo puede haber estado conformado por los antepasados de los Huno. Por desgracia, el imperio Xiongnu dejó pocos registros de su propia historia. Lo que sí sabemos es que los ataques de los Xiongnu en China fueron tan devastadores que el emperador Qin ordenó iniciar los primeros trabajos de construcción de la Gran Muralla. Casi medio siglo después, las constantes invasiones de persistentes guerreros Xiongnu exigirían que China, ahora bajo el imperio de la dinastía Han, reforzara y ampliara aún más la Gran Muralla. En el año 166 a.C., más de 100.000 jinetes Xiongnu lograrían avanzar a unos 160 kilómetros tierra adentro desde la capital china, antes de que finalmente fueran expulsados. Fue necesaria una combinación de discordia interna, disputas por la sucesión y conflictos con otros grupos nómadas para debilitar el imperio Xiongnu lo suficiente como para que los chinos finalmente fueran capaces de ejercer algún tipo de control sobre sus vecinos del norte. Aún así, el Xiongnu fue el primero y más duradero imperio nómada de las estepas de Asia. Para los que rápidamente hacen conexión entre los pueblos asiáticos antiguos y el clásico de Disney, Mulan, los invasores bárbaros contra los que la chica de la película que fingen ser buenos pelea exactamente con los Xiongnu. El resto del dibujo, sin embargo, no tiene mucho que ver con la realidad. A menudo, al relatar la vida y conquista de Alejandro Magno, nos olvidamos de los hombres que lo siguieron a la batalla. La historia de Alejandro Magno está bien documentada, pero la misma no puede dar cuenta de los hombres que sacrificaron sus vidas por los logros del joven general. Cuando Alejandro Magno murió inesperadamente, los macedonios simplemente decidieron no regresar a casa. En cambio, sus generales lucharon entre sí por la supremacía ante el desmembramiento del imperio. A Século I Nicator le fue bien en el trabajo y se lo llevó casi todo, desde el mar Mediterráneo en el oeste hasta la tierra que ahora conforma Pakistán al este. Así, incluso su imperio selúcida es mejor conocido en comparación con el greco-bactriano. En el siglo III a.C., la provincia Bactria, región en la que hoy se encuentra Afganistán y Tayikistán, se hizo tan poderosa que declaró su independencia. Algunas fuentes de la época describen el lugar como una tierra rica de 1000 ciudades, y la gran cantidad de monedas sobrevivientes atestiguan una sucesión ininterrumpida de reyes griegos a lo largo de 2 siglos.
La ubicación hizo que el reino greco-bactriano se convirtiera en un centro de fusión de varias culturas diferentes: persa, indio, escita y una serie de grupos nómadas que contribuyeron al desarrollo de un reino completamente único. Sin embargo, no todo fue color de rosa. La posición y la riqueza del reino también llamaron mucho la atención no deseada. Y en el siglo II a.C., la presión de los pueblos nómadas de la región forzó a los griegos a diseminarse hacia el sur, hacia la India. En la ciudad de Alejandría de Oxiana, o Ai-Khanoum como se le conoce hoy en día, se descubrieron evidencias fascinantes de esta combinación radical entre la cultura griega y la oriental. Por desgracia, los combates de la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán finalmente destruyeron el sitio histórico en 1978. Durante unas excavaciones posteriores se encontró una sorprendente cantidad de elementos de diferentes culturas. Monedas de la India, estatuas iraníes y altares budistas se encontraban entre las ruinas de esta ciudad decididamente griega, que aún tenía columnas corintias, un gimnasio, un anfiteatro y un templo que combinaba elementos griegos y zoroastrianos. El pueblo Yuezhi es conocido por haber luchado aparentemente contra todo el mundo. Basta imaginarlos como un Forrest Gump de la historia antigua, ya que durante varios siglos estuvieron presentes en una forma u otra, en una improbable serie de eventos significativos en toda Eurasia. Los Yuezhi se originaron a partir de una confederación de varias tribus nómadas de las estepas del norte de China. Los comerciantes Yuezhi dedicaban largas horas para negociar la piedra ornamental jade, la seda y los caballos. El floreciente comercio de la región los puso en conflicto directo con la gente Xiongnu, quienes finalmente expulsaron a los Yuezhi del comercio chino. Después de la sentida derrota, el pueblo Yuezhi se dirigió hacia el oeste, donde se encontraron y derrotaron a los griegos bactrianos, obligándolos a reorganizarse en la India como un nuevo hogar. La migración de los Yuezhi a Bactria también terminó provocando el desplazamiento de otro pueblo llamado Saka, que respondió tomando para sí partes del territorio del imperio parta. Algunas tribus escitas y sakas finalmente se establecieron por todo Afganistán. Durante el primer y segundo siglo después de Cristo, el pueblo Yuezhi estuvo en guerra contra los mismos escitas, además de conflictos ocasionales en Pakistán y la China de Han. En este periodo, las tribus Yuezhi se consolidaron y establecieron una economía agrícola, dejando de lado la característica de ser nómadas. Este nuevo imperio sobrevivió durante 3 siglos, hasta que las fuerzas de Persia, Pakistán y la India fueron al ataque resolviendo recuperar antiguos territorios. Entonces simplemente el pueblo Yuezhi dejó de luchar, porque evidentemente perdieron. El estado Mitanni existió desde aproximadamente el 1500 a.C. hasta el año 1200 a.C. y consistía en lo que hoy es Siria y el norte de Irak. Probablemente has oído hablar de por lo menos una mitaniana famosa. Hay evidencias que sugieren que la famosa reina Nefertiti de Egipto en realidad nació princesa en el estado mesopotámico. Nefertiti probablemente se casó con el faraón egipcio de la época como parte de un esfuerzo por mejorar las relaciones entre los dos reinos. Se cree que los mitanianos eran indo-arios en su origen, y su cultura demuestra hasta qué punto la influencia de los antiguos indios penetró la civilización primitiva de Oriente Medio. Los mitanianos incorporaron creencias hindúes como el karma y la reencarnación, además de replicar algunas de sus costumbres como la cremación de los muertos. Estos elementos culturales hacen que la conexión entre el reino Mitanni y Egipto sea mucho más intrigante. Nefertiti y su esposo Amenhotep IV estuvieron en el centro de una revolución religiosa de corta duración en Egipto. Aunque los historiadores solo pueden adivinar cuánto de esto está relacionado con su origen extranjero. De cualquier forma, Nefertiti es famosa por ser muy influyente durante el reinado de su esposo. Para tener una idea, a menudo era representada en los dibujos de la época en las situaciones que solían estar reservadas para el faraón. Por ejemplo, ganando una batalla contra los enemigos. Aunque gran parte de lo que sabemos hoy en día sobre los mitanianos es información especulativa, los estudiosos tienen la esperanza de que las próximas excavaciones descubran la capital de Mitanian, Huashukani, y revelen más sobre el reino. Puedes intentarlo, pero difícilmente encontrarás un reino tan antiguo, tan perdido u olvidado como Tuwana. Cuando cayó el imperio hitita, el más poderoso en la edad de bronce en la región de Anatolia, lo que hoy es Turquía,
Tuwana consistía en un puñado de ciudades-estado que ayudarían a llenar el vacío de poder en los territorios que hoy son turcos. Durante los siglos VIII y IX a.C., Tuwana ganó prominencia con una sucesión de reyes, entre los cuales solo unos pocos son conocidos por inscripciones históricas. Tuwana se destacó por aprovechar su posición entre los imperios frigio y asirio para facilitar el comercio a través de Anatolia. Como resultado, el pueblo tuniano acumuló una riqueza significativa. Además de su fuerte economía basada en el comercio, parece que Tuwana poseía grandes riquezas culturales. El reino utilizaba un lenguaje jeroglífico llamado luvita, pero luego adoptó la escritura alfabética fenicia. Este hecho puede haber sido particularmente importante para la historia de la región, ya que la posición de Tuwana de enlace entre Oriente y Occidente ayudó al reino olvidado a entrar en contacto con elementos de la cultura griega antigua. Como resultado, es posible que toda la interacción lingüística de Tuwana haya dado origen al alfabeto griego. No está mal para un reino del que nunca has oído hablar. Sin embargo, lo que parecía ser una bendición para el reino finalmente contribuyó a su caída. La céntrica ubicación de Tuwana y otros elementos históricos, como la falta de unidad entre las ciudades-estados de Anatolia, dejaron el reino preparado para ser tomado por los invasores alrededor del 700 a.C. A medida que el imperio asirio se expandió hacia el oeste, fue conquistando cada ciudad post-hitita a lo largo de su camino, hasta controlar gran parte de Oriente Medio. Si todo esto suena un tanto especulativo, es porque en el año 2012, toda la información que los historiadores tenían sobre los tuyanos se basaba en unas inscripciones y algunas referencias a este pueblo formulada por los documentos asirios. El reciente descubrimiento de una gran ciudad que habría sido la base de poder de Tuwana está cambiando todo eso. Tras el descubrimiento de la ciudad, llena de evidencias tan plurales y bien conservadas sobre el pueblo desconocido, los arqueólogos comenzaron a recopilar la historia de este rico y poderoso reino, que controló el comercio mediante los puertos de Cilicia durante varios siglos. Teniendo en cuenta que este lugar tenía un parecido a la importancia comercial de la Ruta de la Seda, a pesar de que tenía un tamaño mucho más pequeño, el potencial arqueológico de Tuwana es simplemente gigantesco. Chandragupta Maurya era prácticamente un Alejandro Magno indio. Por eso no es de extrañar que después de haber sido contemporáneos, ambos hombres de hecho se hayan encontrado cara a cara. Chandragupta pidió ayuda al macedonio en su intento de hacerse con el control del subcontinente, pero las tropas de Alejandro estaban demasiado ocupadas cuidando de un motín. Sin desanimarse, Chandragupta unió a la mayor parte de la India bajo su dominio y ganó todas las batallas libradas en los 4 rincones del subcontinente. Hizo todo esto con apenas 20 años. Tras la muerte de Alejandro, fue el imperio Maurya el que impidió que los sucesores del conquistador se expandieran más hasta llegar a la India. Personalmente, Chandragupta derrotó a varios generales macedonios en la batalla. Después de estos episodios, los macedonios decidieron hacer un trato con los indios en lugar de correr el riesgo de una nueva guerra. A diferencia de Alejandro, Chandragupta dejó atrás una burocracia cuidadosamente planificada y un gobierno sólido para asegurar la longevidad de su legado, y podría haber vivido mucho tiempo más si no fuera por un golpe de estado en el año 185 a.C., que dejó a la India dividida, débil y muy propensa a la invasión de los griegos, que en el momento gobernaban los territorios inmediatamente al norte de la India. Hay una razón por la cual no se puede hablar del mundo antiguo sin mencionar a los griegos, es que estaban por todas partes. Como se mencionó anteriormente, las presiones externas condenaron a los greco-bactrianos, pero el reino indo-griego fue capaz de mantener y difundir la cultura helenística durante más de 2 siglos en el noreste de la India. El más famoso de los reyes indo-griegos, Menandro, supuestamente se convirtió al budismo después de un largo debate con el filósofo Nagasena, quien grabó la conversación en su libro Las preguntas del rey Milinda. La influencia griega, a su vez, se puede ver claramente en la fusión de estilos artísticos. Aunque es difícil encontrar un ejemplo de una imagen de la época que haya sobrevivido hasta nuestros días. Algunos hallazgos muestran monjes budistas y devotos tallados en lo que sin duda puede considerarse estilo griego, sobre todo porque las figuras vestían túnicas griegas. Con base en algunas monedas indo-griegas hechas por medio de un proceso metalúrgico exclusivo en la región de China, se cree que hubo un intenso intercambio entre estos 2 estados. Los informes del explorador chino Xiang Qian
atestiguan de este comercio a finales del siglo II a.C. La caída del reino indo-griego parece haber sido la combinación de la invasión yuezhi en el norte y la expansión en el sur de la India. Si este video con la información histórica fue de tu agrado, regálame un pulgar arriba. No olvides compartirlo con amigos y familiares. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.